Hola, buenas tardes a todos. Empezamos con el tema 1, que vamos a ver hoy, características de la intervención terapéutica en infancia. Hay que ver un poquito esas indicaciones que nos van a hacer para darnos una atención a este tipo de pacientes que vamos a tener. Antes de empezar, por favor, tomad nota por si alguien la semana que viene se conecta o viene a clase, que la semana que viene no haré la tutoría el día 24, el lunes 24 no vendré a hacer tutoría. Sé que os van a informar a través de la UNED y que la recuperaremos el día 7, que es viernes, ¿vale? Entonces, para si alguien pues viene o esto, pues que lo tenga en cuenta. Y nada, dicho esto, que era algo que tenía que anunciar, empezamos a ubicarnos, ¿no? Hay que entender que cada vez estamos mejorando a nivel de tratamientos psicológicos destinados especialmente a la población infantil, sobre todo porque están aumentando la incidencia y la gravedad de esos trastornos y todo eso ha movilizado a que pues se pongan en marcha los mecanismos apropiados para poder trabajar directamente con este tipo de pacientes y hacer pues esos tratamientos realmente adecuados para ellos. Entonces hay que aprender a diferenciar entre el tratamiento a niños y el tratamiento a adultos. Evidentemente van a tener unas características concretas en cada caso por las características de la población a la que van destinadas y también pues cada vez se ha estudiado más el buscar eso de lo que ya os hablaba el primer día, que es la evidencia empírica, buscar realmente tratamientos terapéuticos que ayuden a mejorar o a ayudar a estos niños, teniendo en cuenta pues sus características, su peculiaridad y las variables que van a intervenir a la hora de trabajar con ellos, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco las diferencias de los tratamientos y lo importante o lo destacable es primero quién es el destinatario de nuestra intervención, a pesar de que muchas veces vengan o los traigan los adultos, nuestro paciente, al que vamos a tratar es al niño y por tanto tenemos que ser capaces de adecuarnos a él. Y por otro lado, buenas tardes, el tema de las condiciones del desarrollo. Evidentemente, cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de pues personas, hola, ¿qué tal?, en proceso de desarrollo, ¿vale? Y por tanto eso va a marcar la diferencia. Entonces, ¿diferencias en qué? Pues, ¿qué diferencia un niño de un adulto? Pues los comportamientos del niño, evidentemente, no son los mismos. El nivel cognitivo, recursos cognitivos, ya no tanto porque tengan una deficiencia o algún tipo de discapacidad, sino porque estamos hablando de niños que están madurando, que, recordad, evolutivamente, en función del estadio evolutivo en el cual se encuentran, van a tener mejor o peor desarrollo de algunos de los elementos de la cognición. Tenemos la percepción diferencial de la realidad. Un niño no ve la realidad igual que un adulto. Recordad que hay una época en que son más egocentristas, hay una época en la cual pues la realidad la ven solo desde una variable, no son capaces de ver todo el conjunto, etcétera. Los intereses que pueda tener ese niño, el género, la edad, el trastorno que pueda tener el niño y el curso de ese trastorno y cómo haya evolucionado y luego, por último, entender que no todos los niños tienen los mismos valores, conocimientos, tal, como veíamos nosotros en Desarrollo 2, ¿no? Que veíamos que hay diferentes normas, valores, usos y costumbres y leyes. Por lo tanto, todo eso va a marcar la práctica en clínica y, sobre todo, el factor evolutivo. El desarrollo evolutivo es algo muy importante a la hora de trabajar con los niños, sobre todo tener en cuenta cómo está ese curso evolutivo en un niño a nivel físico. Recordad diferentes etapas. Tenemos el principio, el niño es más dependiente, luego se hace más independiente y autónoma, empieza a adquirir la movilidad y la motricidad. También el cognitivo, pues lo mismo, fases del desarrollo, tema conductual, el tema emocional y también las diferentes fases sociales. Me consta que las habéis estudiado porque las vemos en desarrollo 1 y en desarrollo 2, ¿vale? Algunas conductas normales
en cierto momento no son normales en otros momentos o no son correctas. Estamos hablando, por ejemplo, de las rabietas, por ejemplo, de que un niño no sea capaz de ver más allá o que no sea capaz de clasificar, todos esos hechos evolutivos que hemos ido estudiando en los años previos tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de relacionarnos terapéuticamente con un niño, ¿vale? Ver ese comportamiento, qué parámetros evolutivos tiene y si se ajusta o se desvía de lo normativo, de la norma, ese desarrollo normal que estudiábamos, hay que usarlo ahora para entender cuándo es un comportamiento o un desarrollo que no se ajusta, ¿vale? Por eso es importante entenderlo. También la diferencia entre niños y adultos. También la determinación ambiental y situacional. Es muy importante entender que para los niños, cuanto más pequeños son, más importante es el tema de quién está presente, en qué situación está, con quién está. Seguro que habéis oído hablar alguna vez de en un contexto, los papás, es que mi hijo en casa se porta súper bien y tal, y en el colegio te dice, es que es un niño que todo el rato se mueve, todo el rato toca. Un niño que con los abuelos se porta fatal y con los padres se porta súper bien. Un niño que con la madre se porta bien y con el padre se porta... Todo eso, ¿vale? Y por tanto hay que entender que el niño, especialmente, cuanto más pequeño, más depende de esa determinación ambiental o situacional. Tenemos ciertos factores de riesgo, como puede ser evidentemente que haya relación conflictiva ya entre los padres y el hijo, que haya estrés en la familia, en el contexto, que alguno de los padres o ambos tengan algún tipo de psicopatología o algún tipo de pleito, discordia entre ellos, ¿vale? Y sobre todo las pautas educativas que también las hemos estudiado en desarrollo, ¿no? Pautas inconsistentes, pautas demasiado estrictas, como las aquellas que estudiábamos, ¿no? Las nihilistas, las autoritarias, etcétera, ¿vale? Todo eso puede provocar que el niño pues tenga más dificultades que otros niños. Y luego el tema de las diferencias étnicas y culturales, que vosotros sabréis que va a influir en la continuidad, en el abandono. Si un niño no, y los padres sobre todo, no sienten que entiendas pues la naturaleza o el criterio cultural que ellos puedan tener de cara a la educación de su hijo, que ya os digo que es un factor que tenemos que aprender a manejar, es decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Cuáles son tus normas? Entonces, yo os diría, cuando nosotros ponemos en marcha, cuando se trabaja en la clínica, muchas veces lo que haces es dar unas nociones y decir, bueno, nosotros te damos técnicas que tú tienes que aplicar como padre, tal, o que tú nos tienes que decir cómo lo ves para tal. El tema es que siempre, ahora veremos cómo vamos a tener a esos padres, a esos profesores, como ayudantes nuestros, como colaboradores. Y por tanto, esos ayudantes o colaboradores tienen que estar dispuestos a hacerlo. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, y leáis, voy a hacer un poco de referencia a la enuresis, el aparato, el pipí stop o el mantenimiento de cama seca. A veces los mismos padres te dicen que no lo ven en su hijo, que no lo quieren aplicar. Entonces tenemos que ser capaces de aportar pues algún tipo de alternativa que pueda dar respuesta a la demanda terapéutica del niño, pero a la vez que los padres lo vean acorde con su propuesta o con su idea de qué quieren hacer, según qué padres lo van a cumplir, según qué cosas, y por tanto estamos en realidad o no estamos ayudando en realidad al niño, ¿vale? El papel de ese menor es que el niño no tiene autonomía para llegar a demandar los servicios de atención y por tanto son los padres los que van a venir a buscar el consejo. A veces son médicos o educadores, profesores que les dicen a los padres que busquen ayuda, que ellos tampoco pueden estar un poco o totalmente convencidos, ¿vale? Por lo tanto, a veces al niño le puede faltar motivación e interés, forma parte de nuestro trabajo, intentar que el niño se implique o también utilizar en cierto sentido eso para que él reaccione, ¿no? Oye, pues si haces esto, si trabajas esto, podrás pues sacar adelante y no venir tanto. Yo eso lo tengo muy claro. Cuando a un niño le dicen, mira, ya te he enseñado las técnicas, tal, si no las aplicas, pues seguiremos. Si no, oye, tú aplícalo y verás cómo luego podemos venir una vez cada 15 días y tal.
Eso puede también utilizarse a nivel terapéutico para el propio niño, ¿vale? Entonces, pocas veces un niño realmente te dice que no se siente bien emocionalmente o que no se siente bien consigo mismo, tal. Más bien siempre hablan de, pues me traen los papás. ¿Por qué? Porque me porto mal, porque me he peleado con mi mamá, porque no hago los deberes, porque tal. Entonces, al final, muchas veces no hay una conciencia de que pueda haber una parte más personal, sino que todo es mucho más observable y conductual porque ellos creen que vienen por eso, ¿vale? Es lo que suelen comentar. Luego, esa relación con el niño va a influir muchísimo el tipo de relación que seamos capaces de tener con ese niño y, por tanto, en cualquier terapia que realicéis, sea con niños o con adultos, entendamos que estamos hablando de el nivel de relación, el grado de confianza que establezcamos con esos pacientes, la experiencia que tengamos, evidentemente, en manejar las conductas, en manejar las situaciones y tal, y por último, evidentemente, también nuestro grado de formación que tengamos en un ámbito concreto. Quien sepa de terapia de conducta, pues ese ámbito de formación le será más llevable aplicar según qué tipo de terapias que otras, ¿vale? En muchos casos, los problemas infantiles realmente son de relación con adultos iguales, entonces con otro niño, con un mayor, con mis padres, con los abuelos, con tal, y entendamos lo que os decía el otro día. Estamos hablando de un nivel de abandono muy alto, con lo cual eso tenéis que valorarlo desde dos puntos de vista. Uno, intentar realizar bien nuestro trabajo para que el nivel de abandono sea más bajo o menor y por tanto estemos ayudando a ese niño de manera correcta. Y segundo, no os lo toméis como algo personal porque son medias que se están barajando y que existen, ¿vale? Entonces, ¿qué habilidades nuestras pueden afectar? Y nuestras propias habilidades como terapeutas, saber manejar según qué tipo de situaciones, en la comunicación, la expresión, el aprender a pues, gestionar, a llevar al niño hacia donde queremos, a manejar todo eso, ¿vale? La cordialidad, empatía con el niño, ¿vale? A pesar de que sea un niño, yo he tenido niños que se me han quejado, ¿vale? Algunos que me decían que si su psicólogo no les hacía caso o contestaba el teléfono mientras estaba con ellos o tal. Eso te lo cuentan los niños. Los niños son muy abiertos. Entonces, cuando vienen de algún sitio y te dicen, no, pues a mí mi otro psicólogo me decía o tal, ¿vale? Eso a veces te lo dicen, ¿vale? El contexto físico, evidentemente. A ver, cada uno debe saber pues qué contexto quiere tener en su clínica, tal. Cuando uno tiene un despacho, pues intenta pues un poco adecuarlo a esas edades y tal. Con que tengáis un recurso de juguetes o juegos o algún tipo de material más vistoso para que los niños puedan verlo, tal, pues eso es una manera de contextualizar un poco para que ellos toda esa estimulación verbal a la hora de poner en marcha, es decir, cómo le cuento al niño las cosas, cómo le hago llegar esa información, que quiero que le aplique esto, que haga aquello, tal, ¿vale? Y luego volvemos a la formación y a la experiencia profesional. Evidentemente hay una relación significativa entre la formación que tenga el terapeuta y la edad del paciente en cuanto a qué resultados vamos a obtener y también en cuanto a esa capacidad de intervenir en una disfunción que pueda presentar el niño, ¿vale? Entonces, entendamos que hay más resultados cuando se trata de problemas más internos, ¿vale? Y es más difícil tratar problemas de conducta, impulsividad, agresividad, porque esos problemas al final el margen de trabajo implica muchas cosas y el niño a veces pues no es consciente, no le cuesta entender por qué actúa según qué manera y tal, ¿vale? Entonces el niño cuando venga a nuestra consulta va a tener unas expectativas. Una es de yo no estoy loco, no sé por qué tengo que venir, yo no quiero venir aquí, a mí esto es aburrido, esto tal, que eso os va a pasar, ¿vale? Luego, el nivel que el niño tenga de capacidad de relacionarse socialmente, porque claro, no es lo mismo un niño que no tiene habilidades sociales, que no sabe relacionarse, a un niño pues que sea más abierto, que cuente más cosas y tal. Entonces va a haber una diferencia en cuanto a la forma de actuar. Evidentemente la edad. No podemos hacer una terapia con un niño de 4, 5, 6 años a nivel de la que hacemos con un adolescente y mucho menos a nivel de la que hacemos con un adulto. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender en relación a eso el nivel de desarrollo evolutivo que tiene el niño cuando viene, qué características tenía o yo estudié
que tenía un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 10, de 11, de 14, de 15, ¿vale? Para poder trabajar y entender y saber un poco también estar situados, ¿no? Como digo yo, al final, si yo sé que evolutivamente un niño o un adolescente con X años empieza a tener la pubertad, empieza a tener cambios tal, pues yo estoy preparado para hablar de esos temas con él, decir a ver si eso le preocupa, si se siente bien consigo mismo, qué tal con los amigos, qué tal con el contexto, y saber un poco también el usar ese conocimiento evolutivo para marcar un poco por dónde pueden ir los problemas y qué tengo que preguntar, ¿vale? Evidentemente el sexo, chico-chica o cualquier otro sexo, porque acordaros que ahora estamos un poco ahí tal, a veces yo cuando pregunto a alguien si tiene, o a un chico o a una chica, lo que sea, si tiene, le digo, ¿sales con alguien, con un chico, con una chica, y ya les pregunto así abiertamente porque es lo que tenemos que empezar a hacer, decirle, oye, aquí se acepta todo, ¿vale? Naturaleza de ese problema que pueda tener a nivel clínico y luego también la gravedad pretratamiento, es cómo llega ese niño a la consulta, qué nivel de interferencia tiene su problema en su vida, a qué niveles estamos hablando de que pues ha tenido problemas en diferentes contextos o ha tenido o se siente incómodo o tal, pues problemas de conductas pues, de tipo autolítico o problemas de otro tipo, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que ahí es importante también tener en cuenta la opinión de terceras personas, ¿no? Estamos hablando de porcentajes de implicación en cuanto a pues, los padres, profesores, tutores, compañeros, tal. Yo os diría que yo cuando niños más pequeños, pues normalmente son los padres, como ahí podéis ver, en adolescente los padres pueden implicarse más o menos, dependiendo, ¿vale? Pero bueno, muchas veces hablamos con profesores, hablamos con los padres y hablamos pues con todos los que se relacionan con el niño. Yo os diría que a veces no hay una pauta estándar para trabajar con ellos. A veces, yo he tenido desde tener a padres separados con parejas de los padres separados, a tener a las dos parejas separadas con los actuales parejas, de tener padres y abuelos en la consulta y de tener niños y amigos o niños y hermanos o tal, o sea que al final un poco es en función de, ¿no? En función del caso, de lo que vayamos viendo, que vayamos recogiendo. Entonces, al final se trata de que todas esas personas que van a influir nos den información, nos ayuden a comprender en el análisis del caso y ver un poco pues cómo están funcionando las sesiones también, ese seguimiento, ¿no? Ver un poco y también a veces, como veremos a lo largo de los diferentes temas, vamos a tener que entrenar a los padres para que su comportamiento nos ayude en el cambio de conducta de los niños y por tanto es importante, ¿vale? Entonces, hay muchos escenarios diferentes y y también muchas formas de aplicar ese tratamiento, ¿vale? Tenemos marcos referenciales, las consultas, donde nosotros trabajamos, también los centros públicos, en el hogar, en la escuela, ahí tenemos profesores de apoyo, tenemos tal. Entonces, a veces os veréis en casos, como me ha pasado a mí y os pasará a todos, que estáis tratando a un niño y estáis dando pautas a un profesor de repaso para que le ayude en ciertas habilidades cognitivas o en conocimientos. Estáis hablando con el centro donde hace karate o jiu-jitsu o el deporte que queráis, porque también le van a ayudar no sé qué, o con un centro de psicomotricidad donde el niño está yendo tal, y vosotros estáis a la vez trabajando con los padres y tal. Todo eso, pues al final a veces te encuentras con un cómputo de actividades y de trabajo que al final en muchos casos somos los coordinadores, ¿no? Porque si el niño tiene una profesora que le da clase de repaso porque no llega con las mates, pero nosotros estamos evaluando el nivel de capacidad o de procesamiento, memoria operativa y tenemos, pues al final tú también tienes que dar esas pautas y tal. Por lo tanto, al final tendremos que buscar eso, las características del niño, la severidad del problema que tenga, esa edad, esa posibilidad de actuar por tanto el terapeuta, es decir, nosotros como psicólogos, como el resto, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no llegamos a según qué cosas
pero los padres sí, ¿no? Llamadas por teléfono. Yo esta mañana he tenido una. ¿Y cómo le digo a mi hijo? No sé, pues dile esto, vamos a hacerlo así, ataca esto por aquí, no te metas con esto, no entres a esta discusión o tal. Abiertos a responder a esas preguntas. El colegio también suele trabajar mucho, sobre todo en temas de problemas de conducta y conflictos entre iguales, la ansiedad y la depresión adolescente y todo lo que son los trastornos de aprendizaje. Entonces ahí va a haber una importante implicación del centro, ¿vale? Entonces con el centro, pues lo mismo. Yo hace 15 días tuve una reunión con una profesora y una orientadora de un centro porque veían un trastorno en un niño que yo no veía, todo se ha dicho, luego le han hecho pruebas, al final hemos tenido suerte y no lo han visto, porque me estaban hablando de caso de un tema muy duro, estaban hablando de ciertas conductas bastante importantes, pero el niño, pues estábamos trabajando en un tipo de áreas, pues a lo mejor la escuela te puede aportar y decir, oye, pero nosotros en el colegio vemos esto, ¿vale? Entonces, al final no se trata de enfrentarnos, sino decir, bueno, decidme qué veis, para ver cómo podemos afrontarlo y qué realmente podemos hacer, porque al final, y vuelvo a decir, yo siempre les digo a los papás cuando llegan que mi paciente de repente se ha vuelto el niño, que yo tengo que trabajar para el niño, ¿vale? Entonces, un poco eso también lo asumen los padres, evidentemente, porque te lo traen con confianza, ¿vale? Entonces, ahí tenemos. Entonces, el papel del psicólogo infantil es muy activo y diversificado, ¿no? Hablamos con el niño, trabajamos con él, vemos qué problemas tiene, pero también trabajamos con los adultos, trabajamos en ámbitos de aprendizaje, pero también en ámbitos de emocional y en ámbitos de desarrollo, de autoestima, de todo esto, ¿vale? Y por tanto, hay que intentar ver cómo vamos a ir trabajando e implicando a todos los actores a que trabajen con nosotros. Pero no nos vale tener a alguien que nos traiga al niño y no se implique en poder actuar de alguna manera y dar pautas para poder ayudarlo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir al inicio del tratamiento prestar apoyo a esos padres que vienen normalmente sin saber cómo manejar o creyendo que se les ha ido de la mano o desbordados, para que lo tengáis en cuenta. Ya os lo dije el otro día. Entonces, hay que hacerles partícipes en ese tratamiento y además hay que resolver las dudas y ayudarles a incorporar cosas nuevas, diferentes, entender, ver cómo va a funcionar, qué va a pasar, ¿vale? Entonces, a veces, normalmente los padres los coges el primer día. Yo generalmente tengo una entrevista previa y si vienen con el niño, pues tenemos la entrevista y luego los cito solos para ubicar, porque a veces cuando está el niño delante no hablan según qué cosas. Entonces yo prefiero que vengan tranquilamente un día a tener su momento de contar, ¿vale? Durante el tratamiento, porque van a ser parte importante a la hora de poner en marcha esos tratamientos, porque si tú le dices a un niño, imaginaros un niño más movido, tal, que haga pues las técnicas de respiración o que haga tal. ¿Qué hago yo? Pues a veces ya las veremos que hay muchas, la tortuga, el globo, hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Pues yo les digo a ellos que tienen que enseñar a los padres, ¿vale? Y entonces es una manera de hacer llegar a los padres que se está haciendo eso, pero también es una manera de que el niño pues lo controlen los padres, ¿vale? Porque si no, tú no sabes si lo hace o no lo hace. El niño te puede decir que sí que lo ha hecho o puede salir del despacho diciéndote que lo hará y no hacerlo nunca, ¿vale? Y también todo el tema del registro. Va a ser muy importante tener una información fiable a la hora de hacer el diagnóstico. Entonces, cuando los papás vienen y están muy quemados, evidentemente nos van a decir que el niño no duerme nunca, o que el niño no come nada, o que el niño tal. La tendencia es que estoy desbordado, vengo ya con generalizaciones cognitivas, como vosotros sabéis, con pensamiento todo nada, pensamiento nunca siempre, ¿vale? Esos registros, además de darnos mucha información, les ayudan a ellos a ver un poco también esa realidad, ¿no? Entonces, no es que no duerma nunca, es que a lo mejor duerme X tiempo o se va a dormir y tal, y un poco tener ese control, ¿vale? Por lo tanto, hay que darse cuenta de ver si el programa está ayudando, si los familiares están implicados,
si contamos con su participación, y también vuelvo a decir la limitación de los resultados. Es decir, hay padres que nosotros les damos una pauta. Os voy a contar un caso muy concreto, muy gracioso para mí, porque yo tenía un papá que yo le decía que tenía que extinguir unas conductas, porque era un niño que era muy buscador de atención, tenía pues problemas de hiperactividad y cosas de estas, y entonces el niño siempre hacía todo para que el padre le reñía, el padre todo el día le iba detrás, todo el día le reñía y tal. Entonces yo le dije, vamos a determinar algún tipo de conductas en las que no intervengas, en las que sigas ese comportamiento y te fijes más en otras y reforcemos más y juguemos un poco con eso que vosotros iréis aplacando en muchos problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguí? Que no lo hiciera. ¿Y qué pasó? Que le dije, pero marcamos esta pauta y no tal y cual. Y entonces el padre me explicó, es que tú me estás diciendo que no haga nada. O sea, su traducción de extingue conductas, ignora, no hagas caso, para que eso no se refuerza, él entendía que era no hacer nada de cara a su hijo y por tanto no lo aplicaba. Pues haya habido una limitación de parte del padre a entender algo que luego le expliqué y luego pusimos en prueba con algunas cositas muy pequeñas y el padre lo fue viendo y me decía, es verdad, no, tal, y entonces un poquito trabajar en ese sentido. Entonces es importante ayudar a que los padres hagan bien el proceso, ¿vale? Que los padres nos respondan, nos ayuden. Entonces, tenemos casos de padres que les marcamos unas pautas y son brillantes y nos lo hacen a la primera, e incluso nos traen pautas ellos y tal. Yo tengo un caso de un niño que yo siempre lo pongo de ejemplo, que es un niño con trastorno TEA, del espectro autista de alto rendimiento, es verdad. Y entonces yo tenía estos padres, yo les decía, oye, tenemos que trabajar pues las reglas de clase, no sé qué. Y los padres montaban en su casa un pipote de reglas de tal, y entonces le hacía unas pizarras y tal. Claro, yo básicamente con esos padres tenía muy poco que hacer. Yo daba pautas y ellos desarrollaban, pues que desarrollaban súper bien. Y otros padres no lo van a hacer, con lo cual ahí hay que estar más encima y ser capaces de trasladar la motivación, el venga que va a funcionar, el ayudar y todo eso, ¿vale? Entonces, tenemos que evaluar y hacer seguimiento. La evaluación, evidentemente, siempre intentad usar las técnicas apropiadas, los documentos, y vamos a ir viendo pues todos los registros que tenemos, todas las accesos que tenemos, pero también la motivación, porque al final, por mucho que diagnostiquemos, si no conseguimos que el niño se implique, que quiera salir de eso, que quiera mejorar, que tal, no lo hará, ¿vale? Y por eso siempre hay unas tareas dedicadas a formación, a entrenamiento, a ver cómo está funcionando y también a proporcionar asesoramiento a todos los adultos que nos vayan a ayudar y que vayan a estar implicados y que vamos a estar, ¿vale? Entonces, valorar el efecto terapéutico. A veces yo tengo siempre, yo les digo cuando me dicen, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo estoy aquí, él viene aquí, yo puedo ver que evoluciona conmigo y que veo que hay un cambio o que mejora o que pues un niño que habla poco y que tiene un problema tal es más comunicativo, un niño que tenía un trastorno en la lectoescritura mejora leyendo y tal, pero también hay que hablar con los padres y decirles, vale, pero es que tú me tienes que hacer un seguimiento y tenéis cambios de conducta que en principio venían y ya no están, ver cómo han variado otras cosas, si hay cambios en la familia, por ejemplo, papás que te dicen que ya no contesta tanto o que ya obedece mejor y cosas de estas que se van produciendo y a lo mejor hay que fijar para que los padres se paren y digan, vale, sí, porque volvemos a esa generalidad de, no, pero no hace caso. Bueno, no te hace caso en qué y en qué sí te hace caso, porque a veces hay muchas cosas en las que sí están haciendo caso. Entonces, aspectos más peculiares de esa evaluación, volvemos a el funcionamiento que tiene el niño en función de la edad y el funcionamiento tanto a nivel social con otros iguales, cómo se relaciona, como tal, pero también en la parte parental con sus propios padres, qué problemas puede tener, cómo va mejorando o cómo no, ¿vale? También buscar otras fuentes de información, además del niño. El niño te puede decir que él está bien, pero tú tienes que ver cómo está en cara o desde el punto de vista de otros participantes o de otros implicados, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Entonces,
¿Qué pasa otra vez con los niños? Pasa que muchas veces ahí tenemos un cliente que es el adulto y el paciente que es el niño, ¿vale? O sea, ¿quién te viene, quién paga, quién demanda? El padre, la madre, ¿vale? ¿Quién viene a consulta? ¿El niño o el adolescente? Por lo tanto, hay que ser capaces de entender que hay como un doble juego, ¿no? Yo tengo unos padres que son clientes y un niño que es mi paciente y por tanto son diferentes personas y hay que intentar manejar esas diferencias, ¿vale? Dentro de la terapia y de cara al niño. Entonces ahí tenemos varios interrogantes, ¿vale? Importantes. Uno, ¿cuáles son los factores o variables que determinan la decisión de traer al niño, ¿vale? ¿Es suficiente la demanda del adulto? Es decir, es verdad que ese niño tiene un problema, porque os recuerdo lo que os dije el primer día, es ver si realmente el niño tiene un problema o hay que trabajar con los padres o hay que ver hasta qué punto no es un problema real o si lo es. Por eso que os decía de los desfases evolutivos, de lo situacional, todo eso. Entonces, a veces yo tengo padres que se quejan por el comportamiento de sus hijos, pero el comportamiento de sus hijos no es inadecuado o simplemente se trata de hacer pues eso que veremos en un capítulo, que es problemas de conducta en la infancia, pero que no es un trastorno, que no hay que diagnosticar a lo mejor un trastorno de conducta o un trastorno negativo desafiante, sino simplemente mejorar esa interacción y manejarla, ¿vale? Y luego, si realmente la preocupación que nos trasladan los padres es realmente un problema del niño o es un problema, como ya digo, de los padres. Hemos dicho, padres, por ejemplo, con conflictos, estresados, padres con algún tipo de psicopatología. Claro, a veces se confunde, el niño no me responde a lo que yo espero que el niño me responda. Sabes que es un niño y no te va a responder. Entonces, muchas veces los padres vienen cuando hay manifestaciones muy externas que para ellos no es el funcionamiento que les va bien. No, no, el niño que tarda mucho en desayunar o el niño que por la noche es tal, ¿vale? Entonces, muchas veces una cosa son problemas emocionales en los cuales estamos hablando de tristeza, depresión, baja autoestima y tal, y otra cosa estamos hablando de según qué manifestaciones conductuales. Y hay que entender la diferencia. Y luego están otros problemas como dificultades de aprendizaje, es decir, el niño no rinde porque tiene una dificultad de aprendizaje, ahí también os diría, insisto mucho, el niño no rinde porque tiene una dificultad o porque no ha adquirido unos conocimientos. Pero claro, hay niños que no pueden leer y hay niños que no saben leer, que no es lo mismo. El niño con trastorno de la lectoescritura es un niño con unas dificultades evidentes a la hora de entender y adquirir la parte fonológica de esos grafemas, ¿qué tal? ¿Vale? Ya lo hemos estudiado o lo vais a estudiar en un futuro. El niño con... Lo hemos estudiado el lenguaje, perdonadme, pero lo hemos estudiado. El niño con falta de aprendizaje o falta de entrenamiento en lectura, pues a lo mejor no tiene esa dificultad. Para eso tenemos unos test fantásticos y maravillosos, ¿vale? Como el TALEC, el DIAC, que nos ayudan a hacer diagnóstico de trastornos de ese tipo y poder diferenciar entre problema o trastorno, ¿vale? Luego ahí tenéis que la mayoría de las consultas son por trastornos externalizantes según estos autores, ¿vale? ¿Por qué? Porque son más llamativos. Al final, los trastornos que vienen por esas conductas disruptivas suelen venir más frecuentemente porque eso llama la atención, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que ubicar los acontecimientos o circunstancias que precipitan la demanda, ¿vale? Porque está provocando algo negativo en la familia, evidentemente si hay un conflicto, si los padres están peleando con el niño, si tal, pues estaría, evidentemente genera malestar. Si hay experiencias fallidas por los padres, es decir, cuando os decía yo que los padres muchas veces vienen ya, sobre todo cuando tratéis trastornos de conducta, te dirán, ya lo he probado, yo ya lo he probado todo. Yo ya he probado a poner refuerzo, yo ya he probado a premiarle, a castigarle, a quitarle, a ponerle, yo ya no sé ni qué quitarle, eso no os va a pasar, ¿vale? Entonces, han perdido en la lucha de ese control parental. Por lo tanto, muchas veces vienen agotados
y con cierta expectativa negativa, decir, ¿y tú qué me vas a decir si yo ya lo he intentado todo? ¿Vale? Entonces eso también. Luego, a veces vienen porque el profesor se lo ha dicho. Entonces tenemos padres que vienen porque el profesor se lo ha dicho y no están de acuerdo con el profesor, y padres que vienen porque el profesor se lo ha dicho y están muy de acuerdo con el profesor. Ahí también tendréis que aprender a luego ver vosotros como personas que lleváis esa evaluación y analizáis el caso, bueno, voy a ver, ¿no? Porque el objetivo nuestro es a ver qué pasa. Y luego otros profesionales que han estado implicados. En el caso de enuresis en copresis os los mandarán los médicos generalmente. En casos de niños con problemas de alimentación también os lo mandará el pediatra muchas veces, porque ya llega un punto en que ellos no pueden resolver según qué tipo de conductas, ¿vale? Y por tanto os los remitirán, ¿vale? Entonces muchas veces, o un profesor de repaso, porque en el cole no han visto o no consideran que el niño tenga una dificultad y el profesor de repaso detecta que algo no va bien. Entonces, a nosotros nos puede llegar de muchas vías, ¿vale? Entonces, luego nosotros seremos, vuelvo a decir, esos orquestadores, ¿no? De manejar pues todas y ver un poco. Entonces, ¿cómo decidir si hay que intervenir o no? La naturaleza del problema que tenga el niño, hay que evaluar el problema que tiene el niño, evidentemente, y luego la influencia de las terceras personas. Recordad que los niños son muy situacionales y a veces el conflicto es porque un adulto pues ha generado una dinámica negativa y ahí hay un problema, ¿vale? Pero a veces el otro adulto te lo niega. Entonces un poco hay que ir manejando todo esto, ¿vale? Entonces hay diferentes factores, pero hay consenso en que hasta los 8 años las intervenciones casi siempre van más dirigidas a influir o cambiar el comportamiento de padres adultos que trabajan con los niños, y luego a partir de las 8 normalmente hay que trabajar un poco más en los niños, ¿vale? Entonces, esto es real. Muchas veces tenemos casos de niños, quitado de los aprendizajes ya tipo, los trastornos del aprendizaje como la lectoescritura o la atención o tal, pero tenemos muchas veces niños que cuando vienen lo que realmente tenemos que hacer es coger a los padres, darles pautas de conducta, explicarles cómo tienen que manejar las situaciones y echar por ahí mucho trabajo, ¿vale? Más que el niño venga a contarte si se ha portado bien o mal, ¿vale? Que a veces llega un punto en que dices, bueno, y si se sienta aquí el niño y yo le digo, bueno, te tienes que portar bien, ¿y qué haces y qué no haces? Pues a lo mejor eso queda un poco, no tiene sentido. Evidentemente, vuelvo a deciros, ya veremos cómo podemos pues hacerles hacer cómics, hacerles tal, para que ellos puedan también ir mejorando. Pero en esos casos muchas veces hay doble criterio. Dices, bien, yo voy a trabajar primero con vosotros padres, que voy a hacer una intervención a nivel terapéutico, cognitivo-conductual, para que entendáis al niño, para que podáis manejar mejor esos comportamientos del niño, y luego a nivel del niño. Entonces, cuanto más modifiquéis los padres, mejor se desarrollará el niño y más eficiente será lo que trabajemos con él, ¿vale? Entonces, al final es un poco combinar esas dos cosas, ¿vale? Y he propuesto que los adultos son quienes tienen los juicios acerca de los problemas. Hay que ver, vuelvo a decir, legitimar el motivo de demanda. ¿Realmente este niño tiene un problema? Yo he tenido casos, os lo prometo, de niños que han venido y al final he acabado atendiendo a la madre, al padre o a la madre y al padre, ¿vale? Y luego hay muchos casos en los cuales, vuelvo a decir, hago esa combinación porque ambos necesitan pues un trabajo para poder manejar a esos niños, ¿vale? Entonces, no todos los problemas de los niños son trastornos y no todos tienen que estar viniendo al psicólogo, a pesar de que parece, vuelvo a decir, eso es ya muy subjetivo mío, pero a mí me da la sensación de que cualquier niño que va a un psicólogo acaba con un trastorno identificado, ¿vale? Y eso me preocupa como profesional, ¿vale? Creo que cada uno o vosotros vais a tener vuestro criterio en un momento dado para poder diferenciar si hay o no hay un problema, ¿vale? Entonces, si nosotros creemos que no hay una intervención clínica a realizar en cuanto a trastorno, siempre, por supuesto, hay una intervención educativa en la cual nosotros podemos hablar con los adultos, explicarles por qué no hay un problema, por qué si hay un problema, intentar también darles pautas, ayudarles y tal. Porque claro, a veces tienes padres, vuelvo a decir, con niños pequeños
que el niño no duerme, pero es que el niño no duerme porque está de juerga contigo toda la noche, porque va y viene, y tú lo llevas, y tú le hablas y lo acompañas y tal. Entonces, al final, tenéis un poco de diversión y el niño pues se divierte. Yo me acuerdo hace muchos años unos papás que es que, claro, empezaron haciéndole juegos al niño cuando lo desvestían para bañarlo y tal, claro, el niño luego se iba y tal, y no había manera de quitarle la ropa, no había manera de... ¿Por qué? Porque había creado tal ambiente de diversión que al niño se le fue de las manos, pero los padres hay que acotar, hay que poner límites ahí. También, pues parte de nuestro trabajo, enseñar según qué cosas de buen rollo, intentando aportar esa visión para que ellos lo entiendan, vuelvo a decir, y lo iremos viendo a lo largo de todos los tratamientos que hagamos, ¿vale? Entonces, al final, hay que ver un poco las conductas que vamos a intervenir, las características del niño, las características de la familia y trabajar un poco en ello, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos dicho. El niño, en función de la edad que tenga, va a ser de una manera o de otra. A lo largo de los temas y de los trastornos que iremos viendo, veremos esos cambios y esas posibles aplicaciones que vamos a tener. Un niño de 0 a 3 años, un niño de 5 a 7, pues de 3 a 5, de tal, ¿vale? Y veremos un poco esto. Entonces, al final, entendamos también las normas de cada edad, recordad muchísimo desarrollo. Desarrollo va a ser vuestra arma. ¿Qué era normal en un niño de esta edad? ¿Cómo era la autoestima en los niños de primaria? Pues se basaba más en la opinión de los padres. ¿Cómo pasa a ser en la adolescencia? Se basa más en los padres. ¿Qué problemas tienen los niños? Pues cuando hacen según qué conductas. Pues hay un estilo educativo que puede ser X o Y. Si el estilo educativo es X, va a haber este comportamiento. Si así, recordad todo eso porque al final, a la hora de trabajar a nivel de terapia, va a ser fundamental el enmarcarlo dentro de esto, ¿vale? Entonces, hay esos evolutivos normales, ¿vale? Que no quiere decir que porque no cumpla la norma ya es malo o ya tiene un problema, sino simplemente recordar que tenemos unos márgenes, que esos márgenes nos dan los parámetros generales, los criterios de desarrollo, que un niño puede ir más adelantado o más retrasado, pero que eso no quiere decir tampoco que tal, y intentamos ver una evolución o hacer un análisis completo de la situación para poder marcar si realmente tenemos un problema, una falta de adquisición, ¿vale? Entonces ahí tenéis como el tema del control ambiental, el tema de las pautas parentales. Al final sabemos que a nivel de niños es muy importante, necesitamos entender que el niño ve lo que son las consecuencias, lo que son los límites, lo que son tal. Entonces, a pesar de que nos pueda parecer o alguno creáis que esto está desfasado o qué tal, las pautas de conducta, los límites, además de esa comunicación, de esa capacidad empática, de los pasos y tal, va a marcar muchísimo el tipo de problema que tenga el niño y cómo va a avanzar eso el niño, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesionales? Estudiar mucho, estar siempre al día, ampliar conocimientos, leer, buscar, pues, información. Entonces, al final, como siempre se ha dicho, uno no termina nunca de estudiar, uno tiene que seguir leyendo, uno tiene que seguir tal. Entonces, en eso, como profesionales, revistas que hay, publicaciones, libros y manuales, documentos, herramientas para evaluar, eso de ir mirando de vez en cuando qué test salen para evaluar según qué tipo de problemas, cómo se mide, tal, pues todo eso nos puede ayudar y pues un poco también ser capaces de dar esas pautas a profesores, a padres, a tal, de manera que podamos generar un buen plan de tratamiento que evidentemente tiene que estar marcado dentro de ese modus o ese enfoque de la evidencia científica que ahora veremos. Muchas veces nosotros no aplicamos el tratamiento, ¿eso qué quiere decir para profesionales? Que yo, si tengo un niño que tiene un comportamiento disruptivo a la hora de ir a dormir, no voy a casa del niño a hacer una terapia por la noche. El que va a llevar ese tratamiento, el que va a hacerme el trabajo va a ser un padre, ¿vale? Va a ser un abuelo, va a ser una madre. No puede ser el terapeuta, yo no puedo ir a casa. A veces vamos a hacer una observación, pero nosotros no podemos estar en casa de los niños. Pues, básicamente, como tendréis unos cuantos, a ver qué hacéis, dónde vais cada día. Entonces, un poco
entender que es importante coger a un padre, a los dos. Yo creo que siempre hay que trabajar en conjunto. Yo intento aplicar a los dos padres, porque si no siempre tienes el rollo de, bueno, ahora se lo dices tú al padre. No, no, venís los dos, yo os digo lo mismo, estáis en la misma sesión y tal. Yo intento evitar ese doble comunicación, evidentemente, porque cuando le dices a uno algo y el otro se va, o viene el otro y le cuentas algo y entonces se van y lo usan. También entended que cuando vienen padres con un problema, estamos hablando de que ya están quemados, ya no se encuentran tal, ya no tienen puntos en común. A veces cada uno va con una pauta para un lado y para el otro. Todo eso pasa, ¿vale? Y lo vamos a encontrar. Entonces, un poco que seamos capaces de manejar ese conflicto también que puede haber a la hora de tal. Por lo tanto, todos los padres tienen que considerarse ecoterapeutas. Hay que darles pautas, hay que enseñarles, hay que decirles, ¿vale? Entonces, en según qué situaciones, evidentemente con los niños es preferente actuar sobre conductas observables o manifiestas, ¿no? ¿Por qué? Por eso que hablábamos de la especificidad situacional. Claro, si yo sé que un niño cuando está con un adulto se comporta de una manera, tengo que analizar toda esa manera de comportarse del adulto con el niño, del niño con el adulto y tal, y establecer o saber definir qué dinámicas se han establecido, porque a veces muchas veces, esto pasa más con padres, pero bueno, supongo que con madres también, pero mi experiencia es que más con padres. Juegan con los niños, en plan un poco más burro tal, pero luego cuando ellos dicen para, quieren que el niño pare y el niño ya está súper excitado y ya no para. Y entonces, al final también, entonces muchas veces tenemos esa dependencia de que con un adulto se comporta de una manera, con el otro se comportan de otra, con tal, con cual. Entonces, al final es importante un poco sacar esos registros, esa información observable que nos permita tener claro qué pasa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, padres que informan de que los niños son muy desobedientes, son muy inquietos, te ponen todas esas etiquetas, nunca hacen caso, siempre están moviéndose, tal, y tú dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el tratamiento muchas veces va en técnicas de control y manejo de contingencia, el manejo de lo que pasa cuando el niño hace según qué, ¿vale? Y luego tendríamos, cuanto más adolescente, evidentemente, más vamos a utilizar e incorporar todas esas técnicas basadas en la cognición y en todo el tema de imágenes mentales y tal, ¿vale? Entonces, proceso de intervención, una guía de acción antes de iniciar toda esa actuación, tenemos que haber tomado decisiones tanto del problema y del diseño del plan de intervención, ¿no? Hacer una valoración, un buen diagnóstico marcará una buena terapia, con lo tal hay que tenerlo, entonces hay que valorar esa evolutiva del niño antes de empezar a no poder dormir, antes de tener este comportamiento, cómo se comportaba antes, desde cuándo dura, cuánto tiempo hace que pasa, qué diferencias hay entre un momento u otro, cómo es los demás, cuál es el desajuste que hay con otros niños o con el grupo evolutivo, con la clase, con el estándar, con el normativo que tenemos, ¿vale? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí tendríais también intensidad de ese comportamiento, frecuencia y duración como siempre, ¿no? Claro, no es lo mismo que un día tengan una rabieta, pero solo un día de vez en cuando y tal, a que un niño le dure una rabieta 3 días o que el niño se pelee con alguien cada día o que tal, ¿vale? Claro, eso lo hemos visto nosotros siempre. Patología al final es frecuencia, duración, intensidad y también qué más pasa. O sea, además de que se enfada, ¿qué otros síntomas puede presentar? Pues luego no duerme o no come o tal. Bueno, pues tenemos que valorarlo, ¿vale? Entonces todo eso va a ir un poco juntándose. Entonces al final tendremos pues ese comportamiento desadaptado. En el marco social, cómo es la familia, qué relación tiene, cómo está y la determinación temporal y situacional de todo lo que pasa, ¿vale? Siempre. ¿Cuándo pasa? Mira, pues le pasa por la mañana, le pasa por la tarde, le pasa cuando está con la abuela, le pasa en casa del tío, le pasa con no sé qué. Pues todo eso nos van a ayudar, ¿vale? Entonces, ¿qué problema también tiene eso que pasa para el propio niño? ¿Qué connotaciones negativas tiene? Niño con enuresis no va a ir a dormir a casa de los amigos. Eso es una connotación negativa. Un niño con problemas de conducta igual no lo invitan.
¿vale? Un niño que no tiene habilidades sociales o que tiene cierta fobia social porque es más tímido, no hará amigos, eso implicará que no le invites a según qué cosas, eso implicará que él sea más consciente de que no lo afectan. Tenéis que ver todo eso, ¿vale? Y también ver un poco hasta qué punto lo que nos están contando unos y otros es coherente con lo que hemos recogido y con lo que nosotros vemos. Vuelvo a decir, a mí me ha pasado de estar tratando a un niño por un trastorno X y que alguien venga y me diga que tiene otro trastorno porque ellos han visto no sé qué. Entonces, volvemos a lo mismo. Primero, preguntar, analizar tal y luego decidir si realmente cuadra o no cuadra y ver un poco por qué puede estar pasando. Porque a lo mejor un niño, voy a este caso, un niño que tiene dificultades de la lectoescritura, que no ha leído, ¿qué tal? Claro, que a mí me digan, tiene un lenguaje pragmático pobre, digo, bueno, es que no lee, no tiene vocabulario, prefiere decir sí no a hablar porque es que no tiene toda esa habilidad porque lleva años y nadie lo ha tratado de ese problema. Entonces, lógicamente, puede parecer que haya otra cosa, ¿vale? Entonces, todo eso tenerlo en cuenta. ¿Qué pautas de actuación? El problema que plantea el adulto constituye también un problema para el niño, es decir, es un problema del adulto, es un problema del niño. El problema que motiva realmente es un problema del niño, hay un desajuste, hay un problema académico, hay algo real. Ojo al dato, se han excluido factores médicos, es decir, vamos a ir a un especialista, porque yo he tenido casos, por ejemplo, tuve a la vez 2 casos de 2 niños que venían por tener problemas gástricos, ¿vale? Dolor de estómago, malestar y tal. Y de esos 2 niños, a los 2 los mandamos a hacer todas las pruebas del mundo. Todas las pruebas del mundo que el médico o el enfermero que les sacaba sangre, había una niña y un niño, a la niña le dijo que le daba esta pena a la niña y la madre le decía, la psicóloga me ha dicho que todo. Y la psicóloga le dijo que todo. Entonces lo llevamos a hacer todas las pruebas del mundo. Bueno, pues la niña no tenía nada y al niño le encontraron una bacteria, ¿vale? Entonces, los 2 venían por lo mismo, los 2 tenían lo mismo, contaban lo mismo, los padres creían que era problema de ansiedad, ¿qué tal? Pero al final no era así, eran cosas diferentes y había una base médica en un caso y en el otro nunca la hubo. De hecho, claro, la terapia funcionó con la niña, el niño lo llevaron a hacer un cultivo y unos rollos y ya no volvió, ¿vale? Entonces, especificar y describir el problema infantil. Si es necesario, buscar apoyo familiar, escolar, para poder intervenir, porque vuelvo a decir, no vamos a estar nosotros siempre, y también ver hasta dónde podemos hacer que ese tratamiento se perpetúe, se generalice, ¿vale? Por tanto, es importante ser capaces de hacer prevención de respuesta, decirle a los padres que habrá recaídas, decirles que cuando pase esto no hagan esto, todo eso, ¿vale? Ahí tenéis otro motivo de consulta, observación y registro, hipótesis explicativa de lo que pasa, diseño y aplicación de intervención, formulación de objetivos, selección y aplicación de técnicas, evaluación de los efectos, etc. Todo esto se hace sobre la marcha, evidentemente, y se va desarrollando a lo largo de las diferentes sesiones. Obstáculos. La práctica, factores que precipitan o impiden o la implicación. Primero, los padres tienen limitaciones en la participación, a veces creen que no estás entendiendo lo que le pasa al niño o que lo que tú dices tal, o incluso no se relacionan correctamente con un terapeuta que les dice que no están haciendo bien las cosas. Con lo cual, ahí hay que trabajarlo y vuelvo a decir, hay que ser capaz de ayudar a los padres, explicarles lo que pasa al niño, manejar la incertidumbre del padre y la madre en cuanto a lo que han hecho, cómo lo han hecho, si va a funcionar, cómo podemos trabajar, todas esas inseguridades que ellos nos van a plantear. Si lo pensáis desde fuera, es lógico, todas sus dificultades, ¿vale? Quejas sobre el tiempo que tienen que trabajar, sobre cómo podemos tal. También a veces en los horarios que ponen y tiempo que tienen que venir, porque pensar que los niños están más ocupados que nada, entonces todo eso funciona así, ¿vale? Entonces también hay pacientes que te rechazan, ¿vale? Claro, eso depende, yo os diría, lo del rechazo es duro cuando empiezas a trabajar, cuando llevas muchos años dices, si no va a venir para hacer esto, no venga, porque tal, pero eso al principio uno coge muchos casos y trabaja e intenta atender a todo el mundo y con el tiempo uno dice, bueno, ya tengo un criterio, ¿no? Pero bueno, al final yo os digo, yo he tenido casos
de niños que yo he sentido que no teníamos feedback, pero que ellos me han mostrado que tenían mucho feedback conmigo. Yo decía, yo tengo que suplir esa parte también personal, ¿vale? De que el niño pues no me acaba de hacer o no lo acabo de ver y tal. Y luego padres encantados y tal. Y niños que a mí me encantaban y que no teníamos feedback. O sea, todo eso pasa, ¿vale? Durante la intervención, la continuidad del tratamiento, intentar siempre, es muy importante, entender que los niños no van siempre en línea recta. Yo se lo intento explicar a los padres, digo, los niños a veces nos hacen así, mejoran, empeoran, mejoran, empeoran, mejoran, empeoran, mejoran. Yo digo, nuestra línea es la de abajo, que nunca empeoren tanto como al principio y que vayan siempre empeorando menos, ¿vale? De manera que estamos evolucionando en positivo, ¿vale? Muchas veces pues dejan los tratamientos, esto tenedlo en cuenta. Ellos dejan el tratamiento porque no entienden, no ven el éxito, no están, o incluso creen que el niño no lo pasa bien con nosotros, o incluso tal. Entonces, eso sí, yo en una cosa sí que tengo muy clara con los niños, que yo intento que se lo pasen bien. Entonces, si hay un ratito de juego, pues hay un ratito de juego. Si nos tenemos que reír un día y hacer bromas y tal, igual que un día hay que ser más estricto y tal, yo juego a eso. Yo tengo libros, tengo dibujos, tengo fotos, tengo el ordenador a veces, no siempre, el ordenador lo uso muy poco en mi caso, ¿vale? Porque yo soy más manual, de vamos a dibujar o vamos a ver tal, o te voy a hacer un dibujo. Tengo un niño que llega y me dice, ¿te puedo dibujar? Y yo le digo, sí. Entonces me explica las cosas haciéndome dibujos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo empecé explicándole las cosas haciendo dibujos, porque era más visual, es un niño más visual y menos de lenguaje, ¿vale? Todo eso. Entonces, ver un poco también qué seguimientos hacemos, cómo ha evolucionado y tal. Y lo último que os quiero explicar y daros un poco el toque es lo de la eficacia, ¿vale? Lo de la eficacia. Ahí tenéis el tema de cómo nosotros podemos saber si un tratamiento es o no eficaz, ¿vale? Entonces, tenemos publicaciones, diferentes informes, de hecho hay libros de psicología basada en la evidencia científica, donde nos van a dar o identificar aquellos tratamientos que realmente son eficaces para un tratamiento. Entonces, vosotros tenéis que intentar siempre jugar con esto, el nivel de apoyo que tiene un tratamiento. Nivel de apoyo 1 es que ha pasado la evidencia científica para que sepamos que ese tratamiento ayuda a ese tipo de trastornos y a ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, ese es el bueno. Luego hay otro que es buen apoyo, en el cual también podemos utilizarlo, porque hay cosas que todavía no han llegado al super nivel, pero están bien. Y el moderado. Ya no podemos aplicar en ningún momento el mínimo ni la carencia. Eso no puede ser. Nosotros no podemos trabajar siendo profesionales con según qué tipo de modelos que no ayuden al niño, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de buscar evidencia científica en aquello que apliquemos, que es la que vamos a encontrar a lo largo del libro en todos los tratamientos. ¿Sí? Dicho esto, como habéis llegado un pelín tarde y habéis incorporado, solo recordaros que el lunes que viene no voy a estar, por lo tanto, la clase de ese lunes va a pasar al día 7, que es viernes, ¿vale? Entonces la vamos a pasar más allá. Yo seguiré, voy a cambiar el PA, voy a subirlo para que tengáis que al final voy a ser correlativa, la semana que viene no haré y la otra ya haré la clase del tema que nos tocaría el día 24, ¿vale? Y ya luego el 7 me pongo al día y seguimos con la programación que teníamos. Y hasta aquí llego, que me están esperando. Ahí tenéis un resumen también de ya un acercamiento de esos casos que tienen evidencia científica, ¿vale? Pero lo iremos viendo a lo largo de todos los capítulos con todos los trastornos. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días, acordaros, ¿vale? Gracias, guapa. Encantada de compartirla con vosotras. Adeu, adeu.